Hola, ¿qué tal a todos? Sean otra vez y bienvenidos a su canal preferido de inmunología. El día de hoy vamos a ver los tipos de rechazo, ¿ok? Hiperagudo, agudo y crónico. Recuerden que todos estos van a empezar a suceder cuando estamos en un contexto de trasplante. Aquí les hice una tablita para que sea mucho más sencillo, pues nada más ir rellenando cuadro por cuadro, poner las características más importantes, sus manifestaciones clínicas y algunos datos que les puede servir a ustedes para poder recordar de mejor manera cada una de estas. A mí siempre me ha gustado empezar siempre con la fisiopatología. ¿Por qué? Porque necesitamos entender el motivo por el cual existen estos tipos de rechazo, ¿ok? Vamos a empezar primero con la hiperaguda, ¿va? Esta hiperaguda la vamos a poner de color azul para que ustedes pues, no se confundan. Y lo que va a suceder aquí es que va a haber una reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Okay? Eso es sumamente importante. Y como ustedes recordarán, cuando nosotros hablamos de una hipersensibilidad de tipo 2, hablamos de un fenómeno citotóxico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Van a existir anticuerpos de quién? Del receptor, o sea, yo, el que va a recibir el riñón, ¿ok? Y estos anticuerpos van a estar dirigidos contra qué? Contra antígenos. ¿Cuáles antígenos? HLA. O también podemos ir dirigidos contra antígenos del grupo sanguíneo. Vamos a poner A, B, O. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a volver a suceder? Nosotros, yo, la persona que va a recibir ese riñón, va a tener anticuerpos preformados que están dirigidos para reconocer, atacar a quienes, antígenos HLA o también puede ser antígenos del grupo sanguíneo que estamos recibiendo de quién, del donador. Y pues obviamente al momento de que se reconoce pues todos estos antígenos HLA se reconocen en los grupos sanguíneos, los antígenos A, B, O del donador, se va a empezar a montar una respuesta inmune que va a llevar a un rechazo, ¿ok? Recuérdenlo que son anticuerpos ya preformados en el receptor, o sea, nosotros, que van a responder, que van a identificar, que van a actuar contra aquellos antígenos que se nos fueron donados. ¿Cuáles? Antígenos HLA o antígenos ABO, de los del grupo sanguíneo. Y es una respuesta de tipo 2, una hipersensibilidad de tipo 2, significa que es citotóxica. ¿Ok? Ahora, en la tipo aguda, en el rechazo agudo. Aquí lo vamos a dividir en dos. Ya podemos ver que hay ABMR y TCMR. ¿Qué significa esto? R significa rechazo. M significa mediado. ¿Ok? Entonces rechazo mediado por. AB significa anticuerpos. Y TC significa linfocito T. Con esto ya podemos entender más o menos qué es lo que va a estar sucediendo en estos tipos de ¿qué? De rechazo. Son dos tipos distintos, uno que va a ser mediado por anticuerpos y el otro que va a ser mediado por células T, ¿ok? Ahora, esta de aquí abajito, es una hipersensibilidad de tipo 4, es decir, que es tardía y pues va a estar mediada por ¿quiénes? Por nuestras células T. Y en el caso de la de arriba, en ABMR, va a ser una hipersensibilidad de tipo 2. Hipersensibilidad que va a estar dirigida obviamente por anticuerpos. IgG, IgM. Vamos a empezar primero con la TCMR, que para mí se podría decir que es pues la más sencilla. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Lo que va a suceder es que células, ¿cuáles células? Pues si estamos hablando de las células T, pues las mismas. Estas células T, las células T, ¿de quién? Del receptor, ¿ok? Van a reconocer
antígenos HLA ¿de quién? Del donador. Recuérdenlo, esto de aquí es un linfocito T que es parte del sistema inmune del receptor. Y esta va a reconocer antígenos HLA ¿de quién? Del donador. Estas fueron presentadas ¿por quiénes? Por células presentadoras de antígenos. ¿Qué células presentadoras de antígenos? Pues ustedes ya saben, linfocitos B, células dendríticas, macrófagos. El caso es que células presentadoras de antígeno reconocen estos HLA, estos antígenos, y se los llevan a los linfocitos T naïf, que no han estado en contacto ¿con quién? Con un antígeno. Esto, ¿qué va a pasar? Que va a llevar a la activación del mismo linfocito. Si se activa el linfocito, lo que va a suceder es que va a haber ¿qué? Pues va a haber expansión clonal y una infiltración ¿en dónde? En el tejido que se le fue trasplantado, ¿va? Recuérdenlo. Esta de acá, el rechazo mediado por células T es una hipersensibilidad de tipo 4. Las células, los linfocitos T del receptor, ¿ok? Las mías van a reconocer antígenos HLA del donador que fueron presentados por células presentadoras de antígeno. Esto va a generar que se active, ¿quién? Nuevamente se van a activar nuestras células T y van a montar una respuesta inmune. ¿Cuál va a ser esa respuesta inmune? Expansión clonal e infiltración al tejido. ¿Va que va? Y por otro lado, vamos a tener acá arribita, que es la tipo 2, que es el rechazo mediado por anticuerpos. Aquí nosotros vamos a tener unos anticuerpos que se les van a conocer como DSA, que son anticuerpos específicos ¿de quién? Del donador. Entonces, lo que va a suceder es que estos anticuerpos específicos ¿de quién? Del donador se van a unir ¿a la qué? A la microvasculatura, al endotelio, vamos a ponerle aquí a la microvasculatura del endotelio, ¿de quién? Del tejido que se nos fue trasplantado, ¿ok? Antígenos específicos del donador van a hacer que se van a unir al endotelio, a la microvasculatura del tejido. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Se va a activar el sistema del complemento, se van a activar las células NK y va a haber un reclutamiento de monocitos y esto va a llevar a que exista un tipo de ¿qué? De daño. ¿Va que va? Entonces, rechazo mediado por anticuerpos, anticuerpos específicos del donador se van a unir ¿a qué? A ese tejido, a ese endotelio que pues se nos fue trasplantado y va a ocasionar un tipo de daño. Y por último tenemos el rechazo crónico y pues el rechazo crónico simplemente es una combinación entre una respuesta inmune que va a estar mediada por ¿quiénes? Por células T, por células B y por células T. Entonces si hablamos de células B hablamos de humoral. Y si hablamos de células T, hablamos de celular. Entonces va a ser una respuesta inmune combinada por las células B, por las células T, que van a llevar a este rechazo crónico. Van a tener fisiopatologías, van a tener mecanismos muy similares a las anteriores, simplemente que el tiempo en el que va a ocurrir esta respuesta, este rechazo, pues es mucho mayor. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo que es la biopsia. La biopsia también es muy importante porque en sus exámenes, pues probablemente les vayan a poner ciertas frases, ciertas palabras que son de relevancia y que con ellas podemos identificar qué es lo que nosotros estamos viendo. En el caso de la hiperaguda, lo que nosotros vamos a tener en la biopsia, lo que nosotros podemos observar es que vamos a ver trombosis. ¿Trombosis de qué? De los vasos pequeños de nuestro órgano trasplantado. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Si tenemos isquemia, muy probablemente vayamos a ver necrosis de qué?
del tejido que se nos fue trasplantado. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven un órgano isquémico, si ven trombosis en la microvasculatura de ese pues sí, órgano que se nos fue trasplantado, muy probablemente nosotros estemos apreciando un rechazo hiperagudo. Ahora, en el rechazo agudo lo que nosotros vamos a encontrar es que va a haber un infiltrado linfocitario. ¿Cuál puede ser? Pues obviamente de nuestras células CD4, de nuestras células CD8, citotóxicas, helpers, porque estas son las que van a estar comandando toda la respuesta inmune en el rechazo agudo, si hablamos de esta de acá, el rechazo mediado por células T. ¿Ok? Recuerden que todo este daño va a estar ocasionado por nuestras células CD8, que son las citotóxicas, y las CD4, que son las helpers, van a estar proporcionándonos ayuda, entre comillas, creando que interferón gamma, creando TNF-alfa, que pues, son citocinas que nos van a ayudar a ¿qué? A promover la apoptosis. Entonces, en la biopsia nosotros vamos a encontrar un infiltrado linfocitario. Esto es lo principal. Ahora, con esta de acá, nosotros podemos utilizar una tinción. Y esta tinción, por técnicas de inmunohistoquímica, es para poder encontrar este fragmento del complemento, que es C4d. ¿Por qué es esto importante? Pues bien, si nosotros vemos que mediante esa tinción, mediante esa técnica de inmunohistoquímica, CD4 es positiva, es decir, que sí está presente en ese tejido, podemos decir que estamos hablando de una respuesta humoral. Ahora, si está negativo, podemos decir que estamos hablando de una respuesta celular. ¿Sigue siendo un rechazo agudo? Lo sigue siendo. Simplemente el mecanismo es distinto. Uno va a estar mediado por ¿quiénes? Por células T, y el otro va a estar mediado por anticuerpos específicos del donador. ¿Ok? Y aparte de eso, pues también podemos tener pues algún tipo de agregado mononuclear, pero bueno, lo principal es que recuerden que el infiltrado principal va a ser un infiltrado linfocitario. Y en el rechazo crónico es mucho más fácil distinguirlo de todas las demás, porque aquí lo que nosotros vamos a observar va a ser fibrosis. Si tú ves fibrosis en la biopsia, estamos hablando de ¿qué? De un rechazo de tipo crónico. ¿Va que va? También puede haber algún tipo de obstrucción, también puede haber atrofia y proliferación del músculo liso. Pero yo quiero que recuerden que la fibrosis podemos decir que es el estandarte del rechazo crónico en una biopsia. ¿Ok? No se preocupen, vamos a ponerles aquí otra que sería atrofia. Atrofia del tejido del cual se haya trasplantado, y también podemos observar obstrucción. Creo que obstrucción. No me acuerdo cómo se dice. Sí, obstrucción. Vamos a ponerle obs. ¿Ok? Esta también la podemos ver. Entonces va a ser fibrosis más atrofia del tejido más obstrucción de la musculatura, de todo el tejido que está ahí. ¿Ok? El inicio. Esto también es sumamente importante porque es muy común que sus exámenes les vayan a hablar de cuándo empezó nuestro paciente con la sintomatología, cuándo empezó a tener los síntomas posterior a el rechazo, ¿no? A que se le introdujo ese nuevo órgano, ese nuevo tejido. En el caso de la hiperaguda va a ocurrir, es decir, a ver, en la hiperaguda estamos haciendo con color azul, antes de las 48 horas, ¿ok? Si tu rechazo ocurre antes de las 48 horas, es decir, que va a ocurrir de minutos a qué? A horas, muy probablemente nosotros estemos hablando de un rechazo hiperagudo. ¿Cómo lo van a poder encontrar ustedes en sus exámenes? Ustedes lo pueden encontrar como que al momento de que le regresaron el flujo sanguíneo a ese vaso, pues a ese tejido
se empezó a deteriorar el paciente y se empezó a deteriorar ese tejido que se le fue dado. Es decir, que ocurre así. Siempre les van a poner ese ejemplo. Es decir, agarra tu hígado, agarra tu riñón, le retornan el flujo sanguíneo y de repente se empieza a edematizar el órgano y decimos, ok, tuvo un rechazo hiperagudo. ¿Por qué tuvo un rechazo hiperagudo? Porque existen anticuerpos preformados que están dirigidos contra antígenos HLA, contra antígenos del grupo sanguíneo ABO del donador. ¿Ok? Ahora, en el agudo es un poco más distinto porque aquí hablamos de que el rechazo va a ocurrir antes de los 6 meses y puede ir de días a meses. Bastante sencillo. Esa es la gran diferencia. Y por último, vamos a tener la crónica, y en la crónica la vamos a clasificar qué sucede posterior a los 6 meses y va de meses a años. Cuando ustedes lean algún caso clínico, cuando ustedes les llega a consulta a algún paciente y les comenten, ok, yo empecé a tener pues algunas molestias después de los 4 meses. Tú piensas, ok, puede ser un rechazo agudo. Y ahora te dice, no, pues a mí me trasplantaron mi riñón hace 3 años, pero ahorita me siento mal, ahorita tengo tal. Ok, pienso en crónica. Ahora, si tú estás en quirófano y ves que tu paciente se empieza a hipotensar, empiezas a ver que tiene algún tipo de choque, pues obviamente vas a pensar en una hiperaguda. ¿Por qué? Porque está ocurriendo al momento. ¿Cuáles van a ser los síntomas de cada una de estas? Pues en el caso de la hiperaguda, lo que nosotros vamos a tener es edematización. Eso es lo principal, edematización. Y esta edematización va a ocurrir posterior al retorno de sangre al tejido. Entonces, volvemos a lo mismo. Taca tu riñón, le vuelves a meter flujo sanguíneo y en ese momento va a ocurrir edematización, y esta edematización va a llevar a ¿qué? A isquemia, va a llevar a necrosis. Y por lo tanto, el tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes es el retiro del tejido trasplantado. Retiro del trasplante. Vamos a poner trasplante, tejido. Esa es la única manera para poder tratar un rechazo hiperagudo. Si ya viste que hay daño a ese órgano que se le fue trasplantado, la única manera de no complicar las cosas es quitarle ese riñón, quitarle ese hígado y volver a intentarlo después, ¿no? Con algún otro órgano. En el caso del agudo, aquí los síntomas van a ser más, pues sí, más específicos, más graves se podría mencionar, y es que vamos a tener fiebre, vamos a tener dolor. ¿Qué otra cosa nosotros podemos presentar? Pues vamos a tener también edema del tejido y también vamos a tener deterioración. Deterioración. O sea, malestar general, ¿no? Deterioración. Sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener estas 4 de aquí. Fiebre, dolor, edema del tejido y deterioración en general. Déjenme aquí cambiarles esto porque está el mismo color. Así que recuerden, un rechazo agudo es antes de los 6 meses y este va a ocurrir de días a meses. Y en el caso del crónico, en el crónico va a suceder posterior a los 6 meses, de meses a años. Así. 6 meses a años. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de un rechazo agudo, de ese rechazo que no fue inmediato, pero que sucedió semanas después, meses después? Son terapias de inmunosupresión. Inmunosupresión. Sí.
bueno, técnicas de inmunosupresión. ¿Como cuáles? Depende mucho. ¿Cuál? Puede ser corticosteroides, puede ser corticosteroides, puede ser también inmunoglobulinas, IB, puede ser plasmaféresis, puede ser el uso de plasmaféresis, puede ser también el uso de algún anticuerpo monoclonal como el rituximab, que es anti-CD20, ¿no? Lo que queremos nosotros es prolongar ese tiempo de vida que va a tener ese órgano trasplantado. ¿Cómo? Pues obviamente disminuyendo la respuesta inmune. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con corticosteroides, con inmunoglobulinas IB, plasmaféresis. Podemos utilizar algunos tratamientos más específicos, como lo puede ser el rituximab, ¿no? Que es anti-CD20. ¿Qué buscamos? Nuevamente, prolongar ese tiempo de vida que va a tener nuestro órgano trasplantado. Y por último, vamos a tener la crónica. ¿Cuáles van a ser los síntomas de nuestro rechazo crónico? Principalmente va a ser la pérdida progresiva. Vamos a poner una flechita hacia abajo. Va a ser la pérdida progresiva de la función del órgano. ¿Okay? Y aparte de eso, van a tener otras manifestaciones, otros tipos de sintomatología, pues sí, en otros órganos. ¿Como cuál podría ser? Puede ser glomeruloesclerosis en el riñón, puede ser obliterans, en donde, puede ser bronquiolitis obliterans en pulmón, etc. Lo que quiero que se quede es que la sintomatología es más relacionada con la pérdida progresiva de la función en el órgano. Mientras más pase el tiempo, pues obviamente, aunque tengamos técnicas de inmunosupresión, pues va a existir algún tipo de respuesta inmune que puede hacerle algún daño a nuestro órgano trasplantado. ¿Y cuál va a ser la terapia que nosotros vamos a utilizar en este sentido? El tratamiento no es más que igual el retiro del órgano. ¿Para qué va? Órgano. Y esas van a ser las características más importantes de los tipos de rechazo. Recuerden, tenemos hiperagudo, tenemos agudo y tenemos crónica. La fisiopatología de la hiperaguda va a estar comandada por una reacción de hipersensibilidad tipo 2 citotóxica. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener anticuerpos en el receptor preformados que van a estar dirigidos contra antígenos HLA o contra antígenos del grupo sanguíneo ABO. ¿De quién? De nuestro donador. Eso va a montar una respuesta inmune y genera daño. En el agudo vamos a tener dos tipos. Una que va a ser mediada por anticuerpos y la otra que va a ser mediada por linfocitos T. La que es por anticuerpos, tipo 2, citotóxica. Vamos a tener anticuerpos específicos del donador que se van a unir a la microvasculatura del endotelio del tejido que va a ocasionar daño. En la tipo 4, que es la mediada por linfocitos T, vamos a tener linfocitos T naif. ¿Qué es lo que va a suceder? Células presentadoras de antígeno, pum, agarran el antígeno HLA, viajan y se lo van a presentar a nuestro linfocito que no sabe de la vida, que es naif, y va a montar una respuesta inmune. Estos linfocitos T son del receptor, ¿ok? Y en la crónica va a ser una combinación entre una inmunidad humoral que va a estar comandada por B y anticuerpos y una inmunidad celular comandada por linfocitos T. Biopsia. ¿Qué vamos a encontrar? Primeramente, en la hiperaguda vamos a encontrar trombosis de cuáles, de esos vasos pequeños. Isquemia, que va a llevar a necrosis del mismo tejido. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la biopsia de la hiperaguda. Aguda. Principalmente un infiltrado linfocitario. CD8, CD4. Volvemos a lo mismo. CD8, citotóxicos. Atacan. CD4, ayudan, son helpers. CD8, mediante técnicas de eliminación, que si es por activación de FAS
L con FAS, que si sea por perforinas, que si es por enzimas. Lo que van a buscar es eliminar cosas, ¿no? ¿Y qué van a eliminar? El tejido. CD4, pum, 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 va a producir, ¿qué? Citocinas, principalmente TNF-alfa, el interferón, todo esto para promover la función de ciertas células y llevar a cabo apoptosis de ese tejido. ¿Qué técnicas tenemos nosotros? Buscar C4D, que es un fragmento de una proteína del complemento. Si es positiva mediante técnicas inmunohistoquímicas, si vemos que se alumbra, por así decirlo, es una respuesta humoral, ABMR. Si no se enciende, por así decirlo, es una respuesta celular. También podemos tener otros tipos de agregados monocitarios, pero principalmente es un infiltrado linfocitario. Crónica, fibrosis intersticial. Eso es lo que vamos a ver, fibrosis. Atrofia de qué? También vamos a ver atrofia del tejido y obstrucción de la microvasculatura. También podemos ver proliferación de músculo liso, etc. Pero lo que quiero que se queden es que va a haber fibrosis. El inicio, sumamente importante y preguntable. 48 horas antes ocurre el hiperagudo, de minutos a hora. Le regresan la sangre a ese riñón, se empieza a poner mal, significa que es un rechazo hiperagudo. Agudo, antes de los 6 meses, de días a meses. Y la crónica es mucho tiempo, después de los 6 meses, de meses a años. Síntomas, pues el edema, ¿no? Lo vuelvo a lo mismo. Después de que existe ese retorno sanguíneo aquí en nuestro hermoso riñón, ves que se empieza a hematizar, ves que empieza a cambiar su coloración, ves que no jala, pues obviamente es un rechazo hiperagudo. Y ocurre ahí, en quirófano. Ahí en quirófano, al momento de que le das eso, ¡pum! Vale, es un rechazo hiperagudo. Agudo, fiebre, dolor, edematización o deterioro general de ese tejido o de nuestros mismos, de nosotros mismos, ¿no? Crónica es una respuesta, pues es una pérdida progresiva de la función del órgano. Esto también puede tener otras manifestaciones, que si en riñón va a tener glomerulosclerosis, que si en el pulmón va a tener bronquiolitis obliterans. No importa, es una deterioración progresiva del órgano. Y el tratamiento hiperagudo y crónico, quitarles lo trasplantado. Aguda, inmunosupresión para alargar ese tiempo de vida del órgano que se nos fue dado. Corticosteroides, inmunoglobulinas, plasmaféresis, algún tratamiento monoclonal, etc., ¿no? Y esto es los tipos de rechazo. Muchas gracias.